Hola, ¿qué tal mis hermanos? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Ya nos encontramos en esta última semana de este curso de las epístolas pastorales y bueno, ya nos corresponde quizás sintetizar un poco lo que hemos vivido, lo que hemos conocido. Y como ustedes habrán visto en la lectura de estas cartas, habrán notado que las epístolas pastorales arrojan una serie de consejos e indicaciones para el liderazgo de la iglesia, para el buen desempeño pastoral y ministerial que seguramente realizamos en diversos ámbitos de nuestro servicio a Dios. En ella podemos sentirnos identificados acerca de lo que esto implica, qué es lo que implica ser un ministro del Señor. También podemos ver a través de las cartas el entorno o la realidad que debemos enfrentar. Las iglesias de Éfeso y Creta vienen a ser un reflejo de lo que pueden ser las iglesias o lo que están viviendo las iglesias hoy por hoy. Podemos ver, por ejemplo, en Éfeso una iglesia pujante, una iglesia en crecimiento, pero no exenta de dificultades y de amenazas, como son la enseñanza de falsos maestros que se introdujeron a la iglesia y estuvieron allí menospreciando la eficacia del Evangelio de Cristo. Y eso en verdad es gravísimo porque no es tan solo el subestimar a alguien como persona, sino que viene a bajar la eficacia de lo que puede hacer el Evangelio en la vida de las personas. Es decir, la transformación de sus vidas, la salvación de sus almas. Y cuando menoscabamos o diluimos estos principios o esta eficacia del Evangelio, puede llevarnos a ser una comunidad de creyentes que no vive conforme a los propósitos de Dios. Porque hemos caído en la idea de que solamente el Señor está para perdonar nuestros pecados, pero no dejamos que la obra del Espíritu Santo pueda hacer de nosotros personas eh, buenas, eh, con un buen testimonio y ser el reflejo de Cristo para el resto de las personas, ¿no? Está siempre esa amenaza cuando vemos de que no es factible vivir bajo las demandas de Dios. La iglesia de Creta, por otro lado, nos presenta un escenario donde hay una iglesia en desorden, una iglesia donde hay muchas cosas que resolver. Y Pablo toma cartas en el asunto y envía a Tito para poder poner orden en la iglesia, para sacar aquellos excesos que habían y restablecer la imagen que debe tener la iglesia, porque la iglesia no es una institución humana, sino que fue establecida por Dios y es ahí donde Dios quiere formar a su comunidad y es ahí donde nosotros hacemos comunidad de fe. Es ahí donde nosotros nos edificamos, ahí nos formamos, pero con la intención también de salir a otros lugares, con la intención de servir a Dios, y eso es necesario entonces que lo podamos tomar en cuenta. Entonces vemos aquí en la lectura de las epístolas pastorales, por un lado, los consejos que el apóstol Pablo le da a sus pastores para dirigir las iglesias, de cómo enfrentar las situaciones adversas. Y por otro lado también vemos el escenario probable que nos vamos a tener que enfrentar. Y creo que en ese sentido nos hemos dado cuenta por experiencia propia de que servir a Dios no es una tarea simple. Tenemos que lidiar con muchas cosas, en especial con las personas, con sus vidas que están en formación, están allí en conflicto todavía y tenemos que estar allí para acompañarles, para guiarles, para mostrarles realmente los propósitos de Dios y cómo es posible entonces lograr una vida conforme a los propósitos de Dios. Paulo, ¿cómo lidió con estos problemas? Estos problemas que dejamos en evidencia en este resumen. Por un lado, la amenaza de falsas enseñanzas que querían menospreciar la eficacia del Evangelio y por otro lado, eh, ver cómo una iglesia puede llegar a tener problemas de testimonio, de orden y que es necesario entonces tomarle cartas en el asunto. No podemos pensar que una iglesia es simplemente un grupo de personas eh,
y que ésta no hace nada al respecto en el sentido de vivir una fe conforme a los propósitos de Dios. Pablo toma cartas en el asunto, por eso que escribe a estos pastores para que su trabajo sea eficaz, para que su trabajo tenga la repercusión que ésta debe tener para poder lograr ser la iglesia de Dios. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué consejos le dio? Bueno, ahí podemos recordar que Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 1 y 13, muestra que la obra de Cristo es eficaz. Y el ejemplo claro de ello es la misma vida del apóstol Pablo, que él menciona y se muestra ahí como un ejemplo concreto de lo que puede hacer Dios en la vida de cada persona. Cuando él dice que habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Vemos allí el antes y el después del apóstol. Vemos que este hombre que tenía tantas cosas, Dios lo tocó, lo alcanzó, él abrió su corazón y finalmente fue recibido con amor y su vida experimentó un cambio radical, que es lo que esperamos todos vivamos y experimentemos en nuestras vidas. Vemos ahí entonces como Pablo les presenta a ellos que estamos creyendo una verdad que es concreta, una verdad que es posible ver a través del testimonio de aquellas personas que han sido tocadas y que ellos han dejado que la obra de Dios actúe en sus vidas. Por lo tanto, tenemos allí un ejemplo concreto de la eficacia del Evangelio. No podemos dudar de aquello, sino que tenemos que estar convencidos de que Dios transforma nuestras vidas. Pablo también, frente a las amenazas de estas falsas enseñanzas, le da instrucciones claras de enfrentar con rigor a aquellos que estaban enseñando de manera incorrecta. No podemos darle cabida, no le podemos dar espacio a aquellos que están tergiversando la verdad. Las falsas enseñanzas se enfrentan con la verdad de Cristo, con lo que Él nos estableció. Es decir, que más que enfrentarla con la fuerza y quizás con el ímpetu y el celo, tenemos que entender que también nuestra defensa tiene que ir con argumentos, tiene que estar allí sostenido en la verdad misma de Cristo. Cristo se ha defendido por sí solo y ahí está en su palabra. Vemos cómo Él nos muestra ¿qué puede hacer Él? ¿Quién es Él? ¿De dónde viene? Y ahí entendemos en realidad que Jesucristo es Dios. Y eso lo podemos palpar por las cosas que Él ha hecho en la vida de los creyentes. Los ministros, por lo tanto, tienen una tarea importante en este sentido, en defender la verdad. Es decir, que cada ministro debe conocer su fe. Tiene que conocer su credo para que de esa manera pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Y también para poder enseñar a los creyentes acerca de esa verdad. Una tarea importante que tienen los ministros, además de la predicación, es la enseñanza. Y eso implica conocer su verdad, ser cercano a las palabras, de estar allí eh, empapados en la verdad revelada de Jesucristo. Por eso que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2 versículo 15: procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Nuestra responsabilidad como ministro es que estemos siempre, permanentemente, cercanos a la palabra, entendiendo esta verdad para poder discernir por un lado y también para poder guiar y discipular a la grey del Señor. Esto también repercute en la medida que nosotros somos cercanos a su verdad y dejamos que la obra del Espíritu actúe sobre nosotros, debemos tener en cuenta de que tenemos que ser ejemplo también, ejemplo, un testimonio vivo de la obra del Señor. Tenemos que ser referentes para aquellos que están bajo nuestra guía, bajo nuestro cuidado. Y algo importante, siempre estar en comunión,
con el Señor. En la última carta de Pablo a Timoteo, esa carta de despedida, esa carta que ya él redacta en el último tiempo de su vida, él le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es nuestra responsabilidad, hermanos, que estemos allí eh, haciendo con nuestras vidas la vida de un creyente consagrado que vibra y que está en comunión con Dios, que está allí con el soplo del Espíritu Santo, avivando nuestros corazones, nuestras vidas, para que podamos cumplir con la tarea encomendada. Esa tarea y esa responsabilidad, ese ministerio que no llegó por capricho nuestro, sino que Dios nos llamó a servirle. Y vemos que Pablo es un ejemplo de servicio, de entrega, de compromiso en el ministerio. Eso también nos va a mantener a nosotros firmes en la tarea, que no es fácil. Ya Pablo se lo advierte también a sus pastores, ¿no? Y nos dice lo que vendrá por delante. También debes saber esto, dice Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, soberbios, blasfemos. Es decir, que las amenazas, fíjense ustedes, hermanos, está alrededor de nosotros. Es decir, que tenemos que tener claro que la vida en santidad es imprescindible para el cuidado mismo de la iglesia. ¿Qué nos va a librar de hombres soberbios, vanagloriosos, egoístas? La obra del Señor en nuestras vidas. Y lastimosamente a veces vemos, aún dentro de nuestro contexto, personas que están allí con esas características que no son para nada buenas, sino que son contrarios a los frutos del Espíritu. ¿Cómo podemos lidiar con aquello? ¿Cómo podemos lidiar con corazones vanagloriosos, avaros, pidiendo, Señor, que pueda hacer la obra en medio de ellos, orando para que nosotros también evitemos caer en eso, porque un ministro también es susceptible a poder caer en esos excesos, cuando nos hemos olvidado que la esencia del ministro es ser un servidor y no alguien que está para ser servido. Tenemos que mantener esa humildad que nos va a ayudar a nosotros a poder reconocer nuestros errores y esa humildad necesaria para seguir aprendiendo, porque reconocemos que necesitamos aprender y ser guiados en todo tiempo. Eso no podemos perderlo y eso es requisito indispensable para todo servidor, como lo fue Timoteo, como fue Tito, que estuvieron allí en esas posiciones de responsabilidad, porque Pablo creía que ellos eran personas que quizás no tenían todas las habilidades, quizás no tenían todo el carácter de líder, como probablemente lo fue Timoteo, perdón, que fue un joven con poca experiencia, por allí deducimos un tanto tímido, pero Pablo de igual manera lo puso. Y no fue por su carácter fuerte o por imponerse a las personas, sino porque era un hombre humilde que podía aprender y seguía siempre en ese proceso de crecimiento permanente en su vida ministerial. No, nunca terminaremos de aprender. El día en que lleguemos a pensar de que lo sabemos todo y que no es necesario seguir preparándonos, estamos entrando a una puerta de ignorancia, a una condición que nos, más que de servidores, nos hace hombres arrogantes. Que no perdamos la sencillez y la sensibilidad necesaria para seguir siendo obreros del Señor. En estas últimas semanas, hermanos, tendrán ustedes como trabajos o tareas leer eh, algunos artículos que apuntan precisamente a identificar los desafíos que vienen para nuestra tarea ministerial en estos tiempos. Y ahí hay un contraste o un símil con lo que lo vivió Timoteo y Tito. ¿Y cuáles son nuestros desafíos en los tiempos de hoy? Créeme que hay mucha similitud, hay muchas cosas en común. Y creo que las epístolas pastorales nos van a ayudar a tener en cuenta aquellos principios necesarios para enfrentar los desafíos que hoy nosotros debemos vivir
como iglesia del siglo XXI. Eh, en esta también semana tendrán algunos artículos que nos van a hablar acerca del mentoreo. Y mentoreo no es otra cosa más que el acompañamiento que uno puede tener o entregar a aquellos que están sirviendo. ¿Cómo nos hubiese gustado haber tenido a alguien que nos orientara, que nos aconsejara en nuestros primeros pasos del ministerio? Quizás usted tuvo ese privilegio, pero créame que hay muchos ministros que hoy partieron y se abrieron camino en el ministerio a través del ensayo, del error, a partir de las experiencias personales, pero qué diferente hubiese sido si hubiésemos tenido a alguien ahí para guiarnos, para aconsejarnos, como Pablo a Timoteo o como Pablo a Tito. No tenemos por qué andar solos en la vida ministerial. Tratemos de ser mentoreados, pero a la vez también de mentorear a otros, de acompañar a otros. En nuestras iglesias, sin duda Dios está tocando corazones. Y si usted detecta a alguien que allí está con esa inquietud de servicio, pues vaya, acompáñele, guíele como un Pablo a Tito, como alguien que le quiere alentar, que le quiere aconsejar, para que tenga éxito en lo que va a hacer. Y no simplemente usando personas para nuestro beneficio propio, ¿no? Para nuestro ministerio personal, sino que dando la oportunidad a otros para que se puedan desarrollar, para que puedan también ser usados por Dios de una manera tremenda. En ese sentido, no debemos cerrarnos a aquello, sino que por el contrario debemos ser generosos y compartir nuestras experiencias, de entregar nuestros conocimientos y sobre todo nuestro ejemplo de vida para poder animar a otros a seguir adelante, como Pablo también lo tuvo en su tiempo, que también fue mentoreado, que también fue acompañado y finalmente terminó siendo un hombre usado por Dios. Queridos hermanos, acuérdense que esta última semana ustedes tendrán que entregar su portafolio donde compartirán sus experiencias de aprendizaje más destacadas que ustedes allí encontraron. Y también, por otro lado, deben entregar su plan de aprendizaje personal. Sería lindo, hermano, y tómelo como un ejercicio de poder planificar su crecimiento personal, su formación personal. ¿Qué cosas necesita usted fortalecer para su ministerio? ¿Qué habilidad necesita desarrollar para que pueda ser mucho más efectivo? Bueno, este ejercicio de entregar este plan de aprendizaje personal le va a permitir a usted sentarse y tomar conciencia y hacer un plan de desarrollo personal para poder ser una sierva y un siervo con muchas mejores habilidades y herramientas a poder aplicar. Hermanos, ya en estas últimas palabras quiero decirles que ha sido para mí una gran bendición haberles acompañado y haber sido su facilitador en este curso. Sin duda que hay muchas cosas más que aprender. Pero ahí está el seguir aprendiendo, de seguir avanzando en el conocimiento de Dios, pero bajo la guía del Espíritu Santo, que es el autor de la palabra y es quien nos inspira y nos recuerda aquellas cosas que habremos de aprender. Un abrazo a la distancia, esperamos verle en otra oportunidad y que Dios les bendiga grandemente.